La zona monumental de Santiago sorprende al turista a la vuelta de cada esquina, al caminar por sus soportales o cada vez que se pierde por los laberintos de calles estrechas y enlosadas. La capital de Galicia es una ciudad con mucha historia. Dicen que es la ciudad más conocida de Europa. Dicen que es de piedra, piedra que con el paso de los años nos sigue contando historias. Dicen que nació alrededor de una iglesia que luego se convirtió en catedral. Dicen que aquí se rezaba mucho y que hoy el latín se ha sustituido por sus hijas, lenguas más evolucionadas, las que utilizan los que llegan de cualquier punto del mundo. Dicen que aquí nadie es forastero, porque pocos son los compostelanos. Pero Compostela es más que eso. En Santiago de Compostela convive el comercio tradicional con las grandes superficies. No solo es meta de un camino, es cruce de otros y es epicentro, capital de Galicia. No solo es una ciudad de funcionarios y de estudiantes, es también una ciudad verde. Es una urbe en la que tomar un café o vino tinto Celso Emilio Ferreiro, Otero Pedrallo o Valle Inclán, que inspiró novelas, películas, canciones o poemas. Una ciudad con historia. Y en ella tienen un capítulo especial estas mujeres, las dos Marías. Mujeres valientes, inspiradoras, que creaban su propio maquillaje y confeccionaban sus coloridos trajes. Santiago es también la ciudad del apóstol. Para conocer la historia de la urbe y de su catedral, lo mejor es visitarla y adentrarse en su museo. Fue fundado en 1930 y acoge obras artísticas y arqueológicas propiedad de la Catedral de Santiago que abarcan desde la época romana hasta la actualidad. El bello rosetón de la fachada occidental de la catedral nos demuestra que el templo no siempre fue como lo conocemos. También la reconstrucción del coro pétreo, una de las actuaciones en la catedral del Mestre Mateo. Accedan también desde aquí a las cubiertas del templo. Pueden disfrutar de una perspectiva diferente de la catedral y de la propia ciudad de Santiago. Una visión panorámica realmente sorprendente. Pueden también acercarse al subsuelo. Durante 45 minutos conocerán una necrópolis de entre los siglos V y VII, en la que podremos ver los restos de la muralla primitiva. No hay descanso al final del camino. En la oficina del peregrino la afluencia de gente es continua. Se baten récords. 7 rutas configuran la que es la calle mayor de Europa y atraen a Compostela a miles de personas. Un fenómeno que ha llegado a medio mundo, a través de la experiencia de otros caminantes, la literatura y los medios de comunicación. Se prevé que este 2016 la cifra de caminantes sea más alta que los años anteriores. La orografía del camino es tan diversa como sus transeúntes. Una aventura sagrada, un camino en el que nos buscamos y hallamos otras historias. Compostela es grande, ciudad del apóstol, la de la noche de los fuegos, crisol de culturas, cuna de genios y de emprendedores. Pero también es tan acogedora y pequeña como a muchos nos gusta. Nos vamos, señores. Gracias por estar ahí una semana más. Nos vemos en 7 días. Recuerden que estamos a su disposición en la red. Mientras tanto, les dejamos con unas propuestas culturales por si deciden venir a visitarnos en las próximas semanas. Cuídense y disfruten.